Hola, en este video vamos a presentar los resultados de nuestro laboratorio sobre el sistema Biela-Manivela. Bueno, el objetivo principal de este experimento fue analizar el primer y segundo armónico en el movimiento del pistón, aplicando el marco del movimiento armónico simple, ¿no? Y utilizando la transformación discreta de Fourier para descomponer la señal en sus componentes. El mecanismo Miller-Manivela transforma un movimiento rotacional en uno lineal. Sin embargo, este movimiento no es perfecto, eh, ya que la geometría finita de la biela eh, aparece en términos anarmónicos, que genera la presencia de un segundo armónico en la aceleración del pistón. Bueno, y como conclusión principal de nuestro experimento, hemos podido observar que el movimiento del pistón no sigue un movimiento armónico simple ideal, sino que está perturbado por la longitud de la biela, ¿no? Como ya habíamos dicho. Y esto se comprobó al observar que, eh, bueno, el primer armónico dominante también aparece un segundo armónico que introduce asimetrías y vibraciones adicionales. Bueno, este resultado es muy importante ya que tiene una implicación práctica en los motores de combustión interna, donde hay sistemas de biela-manivela. Es fundamental la presencia de armónicos superiores que pueden producir vibraciones no deseadas. Bueno, en resumen, mediante el uso del sensor de Fermier, el procesamiento de datos en Python y la aplicación del DFT, logramos comprobar experimentalmente cómo un sistema mecánico real contiene tanto componente armónico principal como correcciones anarmónicas, y estos resultados nos permiten comprender mejor la relación entre la teoría del movimiento armónico simple y el comportamiento real de un motor de 4 cilindros, por ejemplo. Para la realización de este experimento utilizamos el siguiente equipo de laboratorio: un riel dinámico con escala, que actúa, un carrito deslizante que actúa como el pistón, una barra soporte que actúa como la biela, el sensor de movimiento Wiener, un sensor rotacional con disco de inercia que actúa de manivela, la interfaz Wiener de datos, una PC con software Logger Pro de laboratorio y tanto un soporte como pernos y tuercas para ajustar y mantener todo en su lugar. Ahora pasa. El procedimiento experimental se llevó de la siguiente manera. Primero fue ensamblar el sistema biela-manivela de forma adecuada. Luego de eso fue conectar los sensores de movimiento y rotación para poder ya comenzar con la propia toma de datos. Lo que sigue fue configurar las frecuencias, empezando con 10 Hz, luego 20 Hz y finalmente 30 Hz, terminando con 5 mediciones por frecuencia en las que una persona manualmente movería la manivela durante un tiempo de alrededor de unos 15 segundos por medición. Posteriormente, registramos las variables de interés como serían el ángulo, la velocidad angular, la posición, etc. Y exportamos todos los datos de las 5 mediciones como archivos .txt. Una vez tenemos todo, solo nos quedó realizar el ajuste con el modelo de movimiento armónico simple, obtener las gráficas y generar las habla de parámetros del ajuste. Ahora voy a presentar los resultados experimentales del sistema Biela-Manivela. Voy a recorrer tres frecuencias de operación, 10, 20 y 30 Hz. En cada uno voy a mostrar las variables angulares y las lineales, junto con los ajustes de movimiento armónico simple. Cierro con parámetros y tratamiento estadístico y finalmente el análisis espectral. Bueno, podemos ver a teta de t que oscila alrededor de un valor medio, señal de giro estable, y después a omega de t que se mantiene cerca de un nivel casi constante con pequeñas variaciones. Esto es coherente con un régimen de giro uniforme a 10 Hz. Aquí
podemos ver a alfa de t con fluctuaciones alrededor de 0, típico de una derivada numérica, y bueno, después a x de t junto al ajuste más, que el ajuste reproduce bien la tendencia con un offset dominante y una componente periódica. Aquí luego podemos ver en VDT los puntos los puntos muestran dispersión, pero la curva ajustada revela la cuadratura respecto a x de t. Después, en ADT, la curva ajustada está en fase con menos x de t, como predice el más, la dispersión mayor viene de la segunda derivada. A 20 Hz, θ de t completa más ciclos con el mismo tiempo. Omega de t aumenta respecto a 10 Hz, confirmando el mayor régimen de giro. Alfa de t alcanza amplitudes algo mayores. En x de t el ajuste más sigue bien los datos y el periodo se reduce frente a 10 Hz, como corresponde a la frecuencia doble. En VDT la amplitud efectiva crece frente a 10 Hz. En ADT el incremento es más marcado, consistente con A máximo proporcional a omega al cuadrado. A 30 Hz, θ de t muestra mucho más ciclos y omega de t alcanza sus valores más altos. El comportamiento es el mismo mecanismo, ahora a mayor velocidad. Alfa de t presenta las mayores amplitudes. En x de t el ajuste más sigue la señal y aparecen ligeras es para esta imagen y aparecen ligeras asimetrías atribuibles a la longitud finita de la biela. Después, por último, tenemos a VDT, que muestra aumenta en amplitud y frecuencia de oscilación. En ADT el crecimiento es muy evidente a pesar de 10 a 30 Hz. La aceleración se incrementa frecuentemente en línea con omega al cuadrado. Aquí tenemos, en la tabla resumimos amplitudes, frecuencias angular ajustada, fase y RMSE para x de t, v de t y a de t en 10, 20 y 30 Hz. Las frecuencias angulares ajustadas concuerdan con los valores teóricos 2pi por f y los RMS son bajos, lo que respalda la validez del modelo. Además, las amplitudes de velocidad y aceleración crecen con la frecuencia, como anticipa la teoría. Aquí podemos ver aquí verificamos tres relaciones claves. Primero, omega ajustada frente a 2pi por f, los puntos se acercan a la línea de identidad, confirmando la coherencia de frecuencia del ajuste. Segundo, la amplitud de velocidad frente a t, tendencia lineal. Y tercero, la amplitud de aceleración frente a f al cuadrado, tendencia cuadrática. Estas relaciones coinciden con el más para el deslizador impulsado por la manivela. Y finalmente mostramos el análisis espectral de ADT mediante la FFT. Cada gráfico está limitado a 0 a 60 Hz a 0 a 100 Hz para visualizar nítidamente el rango útil. Para 10 Hz se observa el pico principal de 10 Hz y el segundo armónico a 20 Hz. Para 20 Hz el pico está en 20 Hz y aparece el armónico en 40 Hz. Y para 30 el pico principal está en 30 y el segundo armónico en 60 Hz. La presencia de 2F está asociada a la geometría biela-manivela y es consistente con sistemas alternativos, como el de motores de combustión. Con eso cerramos la sección. Los resultados en tiempo del tratamiento estadístico y el espectro confirman que el deslizador se aproxima a un movimiento armónico simple y muestran los armónicos inducidos por la cinemática. Bueno, ahora pasamos a discutir la relevancia del segundo armónico en motores. Entonces, ¿por qué es tan importante este segundo armónico? Su relevancia es fundamental en el diseño de los motores de los autos de combustión interna. Como vimos en la teoría, la aceleración del pistón contiene este término coseno 2θ, debido a la longitud de la biela. Claro, la longitud finita de la biela. Eso no solo es una curiosidad matemática para ese segundo armónico. Por la segunda ley de Newton, la fuerza de la inercia que genera el pistón es directamente proporcional a la aceleración. Entonces, eso significa que el pistón no solo empuja y tira a la frecuencia del motor, sino que también genera una frecuencia vibratoria secundaria, al doble de la frecuencia. Ahora llevamos esto a un motor real, un motor de 4 cilindros en línea, como el de la mayoría de los autos. El diseño de estos motores está balanceado para que las fuerzas principales, las del primer armónico, se cancelen entre sí. Los pistones suben y bajan en pares opuestos y el motor funciona suavemente, en teoría, ¿no?
El problema es que el problema viene a ser de que las fuerzas del segundo armónico no se cancelan. Todas actúan en la misma dirección al mismo tiempo, sumándose y creando una vibración neta, se puede decir, que sacude todo el motor al doble de su velocidad de rotación. Esta vibración es la responsable de gran parte del ruido y la aspereza, característica de los motores de 4 cilindros. Por lo que podemos concluir que el segundo armónico que medimos en nuestro laboratorio no es solo un detalle académico, es una fuerza real y problemática que los ingenieros automotrices eh, se enfrentan con ejes de balance y otros mecanismos complejos para lograr que los motores sean más suaves, más silenciosos y duraderos. Nuestro experimento ha validado de forma práctica la existencia y el origen del fenómeno crítico en la ingeniería mecánica. Ahora pasamos con la parte de la discusión. Primero sobre el movimiento angular. Esto observamos que fue periódico y estable durante todas las mediciones. Cuando aumentamos la frecuencia y el giro, esta velocidad angular creció de forma proporcional a la frecuencia. Y la velocidad angular también le hizo proporcionalmente al cuadrado de la frecuencia. Esto confirma exactamente lo que predice el modelo del movimiento armónico simple. En cuanto al movimiento lineal, este se aproxima aún más, porque vimos que aproximadamente es bastante parecido, pero no de manera perfecta. Las gráficas muestran que la posición y la velocidad siguen una forma sinusoidal, aunque aparecen pequeñas desviaciones en esa curva. Esas diferencias se deben a la geometría de la biela, que introduce como unas pequeñas correcciones al modelo ideal. Ahora, siguiendo con la comparación, si comparamos este espacio angular con el lineal, la diferencia es clara. El ángulo de la manivela sigue un coseno puro y estrictamente sinusoidal. En cambio, el desplazamiento lineal del carrito no es exactamente sinusoidal, sino que en algunos intervalos este se adelanta o se retrasa respecto al ángulo. Eso confirma que la relación entre ambos no es totalmente proporcional. Pasando al análisis espectral de la FFT, que es la transformada rápida de Fourier, vemos que el resultado muestra un pico dominante en la frecuencia fundamental, lo que esto confirma que el movimiento principal del deslizador armónico es, es ese movimiento. Pero sin embargo también aparecieron otros picos más pequeños que corresponden a los componentes adicionales de la señal. Eso demuestra que el movimiento real no es un más, sino que también contiene errores y correcciones armónicos que son producto de la geometría del mismo sistema. Y como conclusión principal, podemos decir que este deslizador se aproxima más o menos a un movimiento armónico simple, o más, y que también esa velocidad crece proporcionalmente a la frecuencia angular, y la aceleración máxima crece proporcional al cuadrado de la frecuencia. Y estas pequeñas diferencias nos permiten observar e entender mejor cómo puede llegar a funcionar ese sistema.